tal? El día de hoy vamos a ver el tema elaborar guías de autoestudio para la resolución de un examen. Este es el primer proyecto de español del primer trimestre de sexto grado. Vamos a elaborar guías de autoestudio. Una guía es aquello que me va a ayudar a prepararme para resolver un examen o una prueba. Nosotros vamos a presentar diversas evaluaciones a lo largo de nuestra vida, diversas pruebas a lo largo de nuestra vida. En algunas vamos a tener que demostrar conocimiento, en otras habilidades y capacidades. Por ejemplo, las pruebas donde tenemos que demostrar conocimiento son las pruebas como las que tú haces en la escuela para obtener una calificación en una materia. Donde tenemos que demostrar habilidades y capacidades, podríamos ejemplificar una prueba, por ejemplo, para sacar una licencia de manejo, donde tú tienes que demostrar que eres capaz de conducir un automóvil. También para reafirmar contenidos o temas. Y los exámenes siempre los vamos a encontrar formulados de diferentes maneras. Ahora, para poder nosotros elaborar una guía de autoestudio, tenemos que saber cómo son las pruebas y cómo son las preguntas que podemos encontrar en una prueba o en un examen al que tengamos que presentar en algún momento determinado. Así que te voy a presentar diversas formas en las que se puede llegar a estructurar un examen que tú puedes presentar. Una de las estructuras es mediante preguntas abiertas. Es necesario conocer el tipo de preguntas que pueden venir en un examen. Una de ellas es las preguntas abiertas. Se presentan como preguntas generales o temas a desarrollar. Si son preguntas, llevan signos de interrogación. Dan lugar a que las respuestas sean amplias. Tú las has visto constantemente. Las preguntas abiertas es donde tú tienes que explicar ampliamente el tema. Se te da toda la libertad de que tú escribas o anotes todo lo que tú sepas, recuerdes o tengas conocimiento del contenido. Las usamos constantemente para recapitular algún tema que se ha visto. Las usamos en historia, en geografía, en español, en varios momentos. Y tú puedes dar la respuesta con tus palabras. En algunas te pedirán que lo digas exactamente como viene en el texto, en el libro, en el contenido o en el concepto. Pero tú puedes poner todo lo que tú sepas. No se te restringe a un número de palabras. Ahora, nos encontramos con las preguntas cerradas. Estas pueden ser de varios tipos. De opción múltiple, donde se te hace una pregunta y ya vienen varias respuestas de las cuales tú tienes que elegir solamente una, que sería la correcta en este caso. De correspondencia, donde tú tienes que unir la pregunta con la respuesta, ya sea mediante una letra, un número o una línea. De complementación, como su nombre lo dice, complementar lo que es un texto, una frase, una oración, con algún concepto o con algún dato importante que mencione esa frase. Y las preguntas de falso y verdadero, donde se te presenta una oración, una aseveración, y tú tienes que anotar si eso que se te está diciendo es verdad o es mentira o es falso. Muchas veces te piden que pongas la F si es falso y la V si es verdadero. También tenemos preguntas donde tienes que responder sí o no. Lo importante de estas preguntas cerradas es que no puedes escoger más de una opción para tu respuesta. Una característica de estos reactivos son las preguntas, es que solo tienes una respuesta. Por eso se llaman cerradas, solamente una opción. Y no hay posibilidad de discutirla o de que tú quieras ampliar la respuesta.
Esto de ampliarlo se hace con las preguntas abiertas. Entonces, estas son las características de la estructura de las preguntas que podemos encontrar en un examen o en una prueba. También esta es la estructura de las preguntas que tú puedes hacer cuando tengas que hacer una guía de estudio para prepararte para un contenido. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de las preguntas que te he explicado. De complementación. Ahí vemos claramente que tenemos una línea dentro de una frase que va a complementar la información. Es bien importante fijarnos antes de empezar un examen las instrucciones. Si yo directamente llego a contestar las preguntas, tal vez haga algo equivocado o realice una acción que no se me está pidiendo o me equivoque al momento de cómo contestar. En la siguiente nos dan la instrucción, lee cada cuestión y sus posibles respuestas. Luego subraya la que consideres correcta. Es lo que yo les decía. Es importante saber si me están pidiendo que subraye, que tache, que marque, que encierre o que elija la letra y luego la marque en una hoja de respuestas. Es importante leer las instrucciones en todo ejercicio, en toda prueba, en todo examen que yo vaya a realizar. Es muy importante leer las instrucciones. Y aquí nos dan 3 opciones, por eso es opción múltiple, pero yo solamente puedo elegir una. La siguiente es una pregunta abierta y me está diciendo la instrucción. Contesta las siguientes cuestiones. Cuestiones son preguntas. También podemos encontrar que nos dicen contesta brevemente, contesta con tus palabras, explica lo que se te pide. Eso nos va a indicar que es una pregunta abierta y que yo voy a poder explicar ampliamente de lo que se trata el tema. La siguiente es de correspondencia. Es lo que yo te mencionaba, cuando tenemos 2 columnas y tenemos que relacionar la respuesta con la pregunta. Generalmente la pregunta o la respuesta tiene un espacio para que yo relacione con una letra o con un número, ya sea la pregunta o la respuesta. Ojo, las respuestas pueden venir abajo, no necesariamente enfrente, ¿sí? Puede variar la estructura, pero siempre las voy a tener que relacionar. También me pueden pedir que las una con una línea cuando están las columnas una enfrente de otra y sería de correspondencia. Es a qué pregunta le corresponde cuál respuesta. Y ahí nos dan las instrucciones claras de lo que tengo que hacer. La última, de ordenamiento. Me piden que ordene de mayor a menor la altura de las montañas. Obviamente para esto yo tengo que tener el conocimiento de los datos que me están pidiendo o tener un lugar en donde ir a buscar las respuestas. Cuando tú estás haciendo una guía o un ejercicio, tú puedes tener cerca de ti en donde buscar las respuestas correctas. Cuando es un examen, tú te debiste de haber preparado para poder tener todo en tu mente y recordarlo. Las pruebas o exámenes. Las pruebas y exámenes son instrumentos que permiten medir los conocimientos y habilidades de los alumnos. Las preguntas en la prueba buscan que el alumno explique un concepto, describa un proceso, aplique una fórmula, establezca relaciones de causa o efecto o todo y partes, realice generalizaciones o identifique elementos en mapas o esquemas. Por eso mismo, tú, además de haberte preparado con una guía de estudio para tu examen, debes de leer, insisto, muy bien las instrucciones para saber qué es lo que te está pidiendo. Tal vez te pide que expliques ampliamente y si tú nada más pones una palabra, 2 palabras, no estás cumpliendo con la instrucción que te están dando en la prueba o en el examen. Aquí tenemos otro ejemplo
de preguntas que puedes encontrar en algún examen. La pregunta abierta, como la primera. La segunda, que es una pregunta cerrada de opción múltiple. La tercera, que es una pregunta también cerrada donde vas a elegir sí o no. La cuarta es una pregunta de complementación. Y la quinta, de elegir falso y verdadero. En un examen, tú te puedes enfrentar a preguntas tanto abiertas como cerradas, y si son cerradas, de varios tipos. Entonces, por eso es necesario que conozcas la estructura de las pruebas. Más adelante, en la siguiente semana, abordaremos el tema de cómo elaborar nuestras preguntas para realizar nuestras propias guías de autoestudio, ya que es el tema que estamos viendo. Nos vemos en la siguiente clase.